Hola, mi nombre es Fernanda. Sean muy bienvenidos al canal. Aquí cuento relatos sobrenaturales enviados por personas que siguen nuestro canal. Si tienes algún relato sobrenatural que te gustaría ver contado aquí, puedes enviarlo al correo fijado debajo del video. Y si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte y a invitar a ese amigo o amiga que también disfruta este tipo de videos. Hoy separé una colección sobre la envidia. Sé que adoran este tema. Y sin más, vamos a nuestro primer relato. Tu voz es increíblemente suave, tu dicción es perfecta. Cada palabra pronunciada con claridad y cuidado. Y tus opiniones sobre los relatos son siempre muy sensibles, muy bien expresadas, demostrando una empatía genuina y una sabiduría que toca el corazón de quien mira. En primer lugar, para dar el contexto necesario y que entiendas completamente la situación, me gustaría resaltar, dejar muy claro que mi mamá tiene el sexto sentido extremadamente bien desarrollado. Es algo impresionante de ver. Y a toda la familia siempre le pareció gracioso al principio, porque a veces ella dice cosas absolutamente absurdas sobre el futuro, cosas que parecen tan improbables, tan fuera de la realidad, que todos automáticamente se ríen, ¿sabes? Pensamos que está exagerando, inventando, siendo demasiado dramática. Pero luego, no mucho tiempo después, a veces días, a veces semanas, realmente esas cosas que ella predijo suceden exactamente como dijo, con detalles impresionantes. Y ahí nos quedamos con la boca abierta sin saber qué decir. Y así, sinceramente, no sé si heredé ese don de ella de alguna forma, si esas cosas son genéticas o si pasan de madre a hija. Nunca vi nada tan sobrenatural con mis propios ojos. Nunca tuve una aparición, nunca vi un espíritu materializado frente a mí, pero definitivamente preveo algunas situaciones específicas antes de que ocurran y siento algunas cosas extrañas que no puedo explicar racionalmente, como por ejemplo una compañera de trabajo fantasma que tengo, que incluso puedo contar en otros relatos si quieres. Es una historia bastante interesante también, pero son cosas de ese tipo, nada tan extremo, nada tan intenso como lo que vive mi mamá, pero algo muy específico que mi mamá y yo definitivamente compartimos, algo que es prácticamente idéntico en las dos, es la sensibilidad agudizada en relación a personas negativas a nuestro alrededor, personas que cargan energías malas, intenciones ocultas, sentimientos oscuros. Simplemente sentimos cuando alguien no es confiable, cuando algo está mal, aunque la persona parezca completamente normal y educada por fuera. Es como si tuviéramos un detector interno de malas intenciones que dispara alertas que no podemos ignorar. Mi papá siempre fue un hombre muy iluminado, muy trabajador desde joven, extremadamente esforzado en todo lo que hace
y también muy bondadoso con todas las personas que cruzan su camino, sin distinción. Hace amistades con mucha facilidad, tiene un carisma natural que atrae a las personas y así es un líder nato, de esos que las personas naturalmente siguen y respetan. Incluso decimos que es demasiado dado. Usamos mucho esa expresión aquí también, donde vivo, cuando alguien es muy abierto, muy confiado, muy generoso sin límites. Y el pobre simplemente no ve maldad en absolutamente nadie, ¿sabes? No puedo imaginar que alguien pueda tener segundas intenciones, que pueda fingir amistad mientras nutre sentimientos malos por dentro y hace todo lo posible para ayudar a todos los que necesitan, sin desear absolutamente nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin cobrar favores después. Y eso es muy bonito de ver, sí, es muy bonito ver a una persona tan pura de corazón, tan genuinamente buena, pero también es extremadamente peligroso vivir así tan expuesto, tan vulnerable, porque desafortunadamente siempre hay quienes cargan cosas muy malas en el corazón, envidia profunda, resentimiento acumulado, deseo de ver al otro fracasar. Y él nunca percibe eso en las personas, nunca desconfía de nadie, a diferencia de mi mamá y yo que tenemos esa percepción más agudizada, esa capacidad de sentir las energías negativas antes de que causen daño real. Vivo a orillas de un río hermoso, rodeada de naturaleza, entonces siempre tenemos muchas mascotas a nuestro alrededor haciéndonos compañía, ya sean animales domésticos como gatos y perros que adoptamos y cuidamos como familia, o no domésticos también, animales silvestres que aparecen por aquí y que alimentamos cuando pasan por la propiedad. Les dejamos agua fresca, comida, creamos un ambiente acogedor para ellos. Hace algunos años teníamos exactamente 6 animales domésticos viviendo con nosotros, siendo parte de la familia. Eran 3 gatos adorables, Miel, Blancón y Feita, cada uno con su personalidad única y encantadora, y 3 perros leales, Bonnie, Wolf y Tina, que protegían la casa y nos llenaban de amor todos los días. Y siempre decíamos, siempre comentábamos entre nosotros, que cada miembro de la familia tenía una conexión especial, casi espiritual, con una mascota específica de cada especie, ¿sabes? Con un gato y con un perro que parecían haber nacido para estar al lado de esa persona. Y guarda ese detalle importante que voy a decir ahora, porque es esencial para entender lo que ocurrió después. Los animales de mi papá, los que tenían una conexión más profunda con él, eran específicamente Blancón, un gato hermoso de pelo claro, y Tina, una salchicha pequeña, pero llena de personalidad y valentía. Mi papá tiene un taller mecánico que es anexo a nuestra casa, justo al lado, donde pasa prácticamente todo el día trabajando duro, arreglando carros, haciendo lo que ama. Siempre rodeado de los muchos amigos que hace por ahí con esa facilidad natural de conectar con las personas. De esos numerosos amigos suyos, había 2 específicos a quienes mi mamá y yo nunca quisimos desde el primer momento en que los conocimos, desde el primer apretón de manos, desde la primera conversación superficial. No era antipatía gratuita de nuestra parte, no éramos personas prejuiciosas o que juzgan sin motivo, pero había una incomodidad muy difícil de explicar con palabras cuando estábamos cerca de ellos. Eran incluso educados superficialmente, ¿sabes? Nos trataban bien en la superficie, saludaban, sonreían, parecían ser buenas personas a primera vista, decían las cosas correctas. Pero aún así, algo profundo en ellos, algo que no era visible, pero era palpable, nos dejaba constantemente en alerta máxima, con esa sensación incómoda de que algo estaba mal, muy mal. Con el tiempo pasando, con los meses arrastrándose, esto comenzó a hacerse cada vez más claro, más obvio, más imposible de ignorar. Esos 2 amigos específicos siempre demostraban abiertamente envidia de mi papá, de lo que él tenía, de lo que conquistaba con trabajo honesto. Y llegó a un punto crítico en que simplemente ya no intentaban esconder esos sentimientos negativos, ya no les importaba disimular. En más de una ocasión incómoda, hasta comentaron abiertamente frente a otras personas que tenían envidia de la fuerza de voluntad impresionante de él, de cuánto trabajaba duro sin quejarse y principalmente de la alegría constante y contagiante con que llevaba la vida, siempre sonriendo, siempre optimista. Y lo decían como si fuera un elogio sincero o como si fuera una broma inocente, riendo después de hablar, pero el peso real de esas palabras cargadas de resentimiento nunca sonaba ligero para quien prestaba atención de verdad. Y no era solo una sensación subjetiva nuestra, no era paranoia o imaginación fértil. Cada vez que esos 2 hombres específicos aparecían en el taller de mi papá, algo inexplicable parecía salirse completamente de quicio. Todo comenzaba a salir mal de una forma que desafiaba la lógica y la probabilidad. Eran herramientas importantes que desaparecían misteriosamente de la nada y reaparecían días después en lugares imposibles. El trabajo simplemente no rendía aunque se duplicara el esfuerzo. Las pinturas de los carros que normalmente secaban en horas simplemente no secaban ni después de días, quedaban pegajosas eternamente.
y absolutamente todo comenzaba a salir mal simultáneamente, uno tras otro, como si hubiera una maldición invisible flotando sobre el lugar, como si el ambiente físico se volviera pesado, denso, difícil de respirar, cargado de energía negativa palpable. En la época, ingenuamente, intentábamos desesperadamente racionalizar todo eso. Intentábamos encontrar explicaciones lógicas y científicas, no sé, echándole la culpa al clima inestable, a la humedad del aire, al cansancio acumulado del trabajo pesado o a la desorganización natural de un taller ajetreado. Pero hoy, mirando hacia atrás con la perspectiva que solo el tiempo y la experiencia dan, se hace extremadamente difícil, prácticamente imposible ignorar el patrón obvio y repetitivo que se formaba siempre que esos dos aparecían. Fue exactamente en ese periodo oscuro y difícil que descubrimos una pequeña verruga extraña en la oreja delicada de Blancón, nuestro gato adorado. Comenzó minúscula, casi imperceptible, pero fue creciendo de forma alarmantemente rápida hasta convertirse en una bola enorme, roja y aterradora, deformando completamente su oreja. Cuando finalmente lo llevamos aterrorizados al veterinario, llenos de miedo por lo que podría ser, descubrimos la devastadora noticia de que se trataba de un tumor maligno, cáncer agresivo, y fue directamente enviado a cirugía urgente para intentar extraer esa masa creciente. Cuidamos extremadamente bien el postoperatorio, seguimos todas las instrucciones médicas al pie de la letra, le dimos todos los medicamentos en los horarios correctos, mantuvimos todo limpio y esterilizado, pero el maldito bulto siempre volvía con fuerza renovada, más grande y agresivo cada vez. En la segunda cirugía dolorosa, el veterinario tuvo que extirpar la punta completa de la oreja de Blancón para garantizar que las raíces profundas del tumor maligno fueran completamente removidas. Y en la tercera y última cirugía fue necesario extraerle la oreja entera, dejándolo desfigurado, pero esperábamos que al menos eso lo salvara. Y no hubo una cuarta cirugía porque simplemente no había nada más que hacer. El terrible cáncer había descendido a otras partes del cuerpo, se había extendido de forma irreversible, y nuestro gatito hermoso y juguetón comenzó a debilitarse cruelmente día tras día, hasta fallecer finalmente, dejándonos completamente destrozados de tristeza e impotencia. Ya nuestra querida Tinita, que cuidaba el taller como un verdadero perro guardián vigilante, aunque siendo solo una salchicha pequeña y frágil, hacía una fiesta enorme y saltaba de alegría siempre que veía a mi papá llegar, vivía constantemente a sus pies como una sombra fiel, y ay de quien se acercara demasiado a él sin su consentimiento, ella gruñía y ladraba protegiendo a su humano favorito. Pero desafortunadamente, de forma completamente repentina y sin ningún aviso previo, sin síntomas anteriores, surgió un tumor agresivo en su mama y falleció trágicamente poco tiempo después por un edema pulmonar que la sofocó lentamente. Mi papá quedó absolutamente destrozado emocionalmente con esas pérdidas consecutivas. Amaba profundamente a esas mascotas como si fueran sus hijos de verdad, parte esencial de la familia, y nunca escatimó esfuerzos para cuidarlos de la mejor forma posible, siempre llevándolos al veterinario, siempre comprando alimentos de calidad, siempre dándoles amor y atención. Después de esas devastadoras pérdidas que dejaron un vacío inmenso, mi perro Wolf, percibiendo la tristeza profunda y la soledad de mi papá, acabó naturalmente tomando el lugar de compañero suyo. ¿Sabes? Comenzó a seguirlo por todas partes, hacía fiesta animada cuando llegaba del trabajo e imploraba cariño insistentemente cuando salía de casa. Incluso Wolf hacía sus necesidades a propósito en medio del taller como una forma clara de protesta cuando mi papá olvidaba dar el cariñoso buenos días que siempre le daba cada mañana. Y como ya debes estar imaginando tristemente, previendo el terrible patrón que se formaba, Wolf no duró mucho tiempo después de esa aproximación afectiva con mi papá. Menos de un año después de volverse inseparables, falleció de forma horrible por causa de un tumor extraño y agresivo, ubicado en un lugar bizarro entre la cavidad nasal y el cerebro, causando convulsiones y un sufrimiento inmenso. Poco tiempo después de esa tragedia, la gata de mi mamá, la hermosa y cariñosa Miel, comenzó misteriosamente a acercarse cada vez más a mi papá, cambiando completamente su comportamiento habitual. Empezó a rodearlo constantemente, subía a su regazo sin ser invitada, aunque normalmente era reservada, y se tiraba dramáticamente a sus pies, con la barriguita suave, boca arriba, pidiendo cariño. Eso le trajo finalmente un poco de alegría y consuelo de vuelta a mi papá que estaba tan triste, ¿sabes? Ver a esa mascota adorable demostrando tanto amor por él calentó su corazón nuevamente. Pero esa felicidad renovada duró miserablemente apenas 5 cortos meses, hasta que de forma absolutamente repentina y sin ningún aviso ni síntoma anterior, Miel falleció súbitamente debido a un paro cardíaco fulminante, cayendo muerta al suelo mientras jugaba, sin posibilidad de salvación.
Fue exactamente en ese momento de dolor renovado y percepción clara que mi mamá y yo finalmente decidimos que ya no podíamos ignorar las señales gritantes, no podíamos seguir fingiendo que era coincidencia, que era mala suerte común. Decidimos entonces tomar una actitud concreta y decisiva para no dejar que ningún otro miembro querido de la familia partiera de esa forma cruel y prematura. Le regalamos especialmente a mi papá una medalla sagrada de San Benito, que es conocida tradicionalmente como un poderoso protector contra todo tipo de mal, contra enfermedades inexplicables, contra la envidia destructiva y también contra influencias malignas de cualquier naturaleza. Y él, confiando en nosotras, aunque sin entender completamente el porqué, nunca más se quitó la medalla protectora del cuello desde entonces, manteniéndola siempre escondida por debajo de la camisa, exactamente como le aconsejamos firmemente. Es aún temprano para afirmar cualquier cosa con absoluta certeza, pues solo ha pasado un año desde que comenzó a usarla, pero desde entonces, desde ese día específico, adoptamos dos mascotas adorables más para la familia y absolutamente ninguna de ellas ha tenido ningún problema de salud siquiera, ni un simple resfriado. Feita está perfectamente bien y saludable. Es la única sobreviviente que quedó de aquella época terrible, ya que Bonnie también falleció eventualmente, pero solo por su edad muy avanzada, causas naturales. Vivió una vida larga y feliz. Lo más curioso de todo, y quizás lo más revelador sobre la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo, es que esos dos amigos específicos de mi papá, esos a quienes mi mamá y yo nunca quisimos desde el principio, simplemente nunca más aparecieron aquí en casa después de que él comenzó a usar la medalla de San Benito, aunque ellos no sabían absolutamente nada de su existencia, aunque no la habían visto en su cuello. Y en las raras veces que pasan casualmente por aquí en la calle, solo dicen un hola extremadamente rápido y superficial, casi sin detenerse, y enseguida se van apresurados, como si ya no pudieran quedarse cerca de él. Bueno, la envidia dirigida contra mi papá aún existe viniendo de otras personas alrededor, porque él desafortunadamente no aprendió completamente la lección, sigue siendo demasiado abierto y confiado con todo el mundo. Pero al menos ahora nada puede alcanzarlo directamente, nada puede causar daño real. Él participa de un grupo de bogies, esos carros modificados de playa, y basta con que alguien elogie demasiado su buggy, haga comentarios muy efusivos sobre lo bonito y potente que es, para que algún problema mecánico inexplicable aparezca en el carro enseguida, de la nada. Y entonces él arregla pacientemente el problema y después el ciclo simplemente se repite indefinidamente. Pero generalmente son solo daños completamente reparables, cosas que afectan solo bienes materiales reemplazables y nunca llegan a ser un daño real y permanente a las personas o a los animales. Creo que es una envidia más inocente, si es que puedo decir que eso realmente existe, pero sé que no es disparada necesariamente por maldad consciente e intencional. Pero es eso, quiero dejar claro para todos los que están leyendo este relato, la envidia definitivamente existe, sí, es real, pesa terriblemente, enferma tanto a quien envidia como a quien es envidiado. Mi papá tuvo mucha suerte en verdad, porque nuestras queridas mascotas fueron absolutamente guerreras, increíblemente leales y extremadamente protectoras hasta el último suspiro. Se quedaron en un lugar estratégico que nadie veía como relevante, nadie prestaba atención, pero estaban ahí fielmente absorbiendo todo lo que se lanzaba energéticamente contra él, como verdaderas esponjas espirituales, como escudos vivos. Pero desafortunadamente pagaron un precio altísimo e injusto por eso. Dieron sus vidas para proteger a quien amaban. Hoy, mirando hacia atrás con claridad y madurez, es absolutamente imposible no pensar, no tener certeza de que cumplieron un papel espiritual importante que nunca debería haber sido responsabilidad de ellos, que deberíamos haberlos protegido mejor. Entonces, aquí queda mi alerta sincera y urgente para todos. Cuídense mucho ustedes mismos, observen atentamente a quienes mantienen cerca en su círculo íntimo, presten atención a las señales. No toda envidia viene de forma obvia, en forma de ataque directo y declarado. A veces viene peligrosamente disfrazada de elogio exagerado, de admiración sospechosa, de amistad falsa e interesada. Porque muchas veces el mal verdadero no se anuncia con claridad, solo observa silenciosamente, estudia tus vulnerabilidades y espera pacientemente la oportunidad correcta para actuar. Un beso grande y muchas gracias por haber leído mi relato hasta el final, Fernanda. Bueno, vamos al segundo relato de esta colección. Vamos al próximo relato ahora, y necesito advertir que este ya me dejó extremadamente irritada aquí con solo leerlo por la maldad involucrada.
El próximo relato se llama El mal escondido dentro de casa y es una historia que muestra cómo la envidia y la maldad humana pueden manifestarse de formas absolutamente terribles y crueles. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Mi nombre es Carla y te acompaño fielmente desde el comienzo de este año por muy buena recomendación de una compañera de trabajo que ya te veía desde hace más tiempo. Y desde que descubrí tu canal no me pierdo absolutamente ningún video tuyo, los veo todos religiosamente. Y muchos de tus relatos sobrenaturales me acompañan durante todo mi trabajo, escuchándolos mientras hago mis tareas. Realmente cuentas las historias de una manera única, envolvente y completamente adictiva. Tienes un talento natural para la narrativa. Mira, muchas gracias de verdad por el enorme cariño. Está bien, Carla. Me alegra mucho saber eso. Y bueno, sobre mi relato que voy a contar ahora. Es relativamente breve en términos de eventos, pero absolutamente impactante y perturbador en términos de impacto emocional. Esta historia ocurrió aquí en Paraná, hace algunos años, no hace tanto tiempo así, con mi querida tía, a quien llamaré María Luisa para preservar su verdadera identidad. Mi mamá me contó con detalles que poco después del reciente casamiento de María Luisa, cuando ella estaba feliz y comenzando una nueva vida, enfermó de forma súbita y alarmante. Y fue así completamente de un momento al otro, sin ningún síntoma previo ni señal de alerta. Simplemente se despertó un día sintiéndose mal y a partir de ahí solo empeoró progresivamente. Adelgazó rápidamente de forma drástica y aterradora, perdiendo kilos y kilos en cuestión de semanas. Y así, gente, sin absolutamente ningún motivo aparente o explicable. No había cambiado la dieta, no estaba haciendo ejercicio, no tenía ninguna condición médica conocida. Era como si la vida estuviera siendo literalmente succionada de ella, de alguna forma invisible. Los médicos consultados pedían exámenes tras exámenes, todos los análisis posibles, análisis de sangre completos, ultrasonidos, tomografías, resonancias, pero nunca, jamás conseguían descubrir exactamente qué tenía, cuál era la causa de la enfermedad misteriosa. Todos los resultados volvían normales o inconclusos. Era médicamente inexplicable y extremadamente frustrante para todos los involucrados. Cierto día específico, cuando María Luisa ya estaba bastante debilitada y encamada, una amiga cercana de mi tía, que frecuentaba la misma iglesia que ella, fue amablemente a visitarla para darle apoyo moral y compañía. Llamemos a esa amiga Yusara para proteger su privacidad también. En determinado momento durante la visita, Yusara pidió educadamente usar el baño de la casa, una necesidad completamente normal. Tan pronto entró al baño y cerró la puerta detrás de sí, sintió inmediatamente un olor muy fuerte y extremadamente desagradable que la golpeó como una pared física. Era un olor imposible de ignorar, penetrante. Y en ese mismo momento, simultáneamente al olor, tuvo una sensación avasalladora e inexplicable de que definitivamente había algo muerto enterrado debajo del piso del baño, que en esa época era de cemento sólido y aparentemente intocado. No sé si fue técnicamente una visión espiritual clara o simplemente una intuición mediúmnica muy fuerte, pero ella sintió con absoluta certeza que algo estaba ahí debajo. Completamente alarmada y perturbada por esa revelación súbita, salió corriendo del baño sin ni siquiera usarlo y le dijo inmediatamente a mi tía encamada que había algo muy muy malo y maligno en ese baño específico, que no era imaginación, que era real y necesitaba ser investigado urgentemente. Husara entonces sugirió con firmeza que su esposo, un hombre práctico y escéptico pero confiable, fuera hasta la casa de María Luisa con urgencia para romper físicamente el piso del baño y verificar qué había debajo. Afirmó categóricamente haber tenido una visión espiritual clara de que había algo perturbador enterrado exactamente ahí debajo del cemento. Su esposo, aunque inicialmente escéptico sobre toda esa historia de visión espiritual, acordó ayudar porque veía que su esposa estaba genuinamente perturbada. Fue al lugar con todas las herramientas necesarias, masa, piqueta, pala, y comenzó el arduo trabajo de romper el grueso piso de cemento del baño, quebrando pedazo por pedazo. Y al finalmente romper completamente el piso y remover los escombros de cemento, exponiendo la tierra debajo. Asómbrense, quédense absolutamente impactados. Fueron encontrados enterrados ahí 7 sapos, todos ellos con la boca individualmente amarrada,
firmemente por una cinta roja brillante. Era una escena macabra e imposible de explicar naturalmente. Y había más detalles horribles. Dentro de la boca de cada uno de ellos, por debajo de la cinta roja que las mantenía cerradas, había cabello humano enrollado. Y todos creemos firmemente que eran específicamente de mi tía María Luisa, quien en ese momento estaba debilitada y encamada. Alguien había conseguido obtener su cabello para usar en esa maldad. La apariencia física de los sapos era absolutamente aterradora y antinatural de ver. No parecían animales normales. Su piel estaba completamente reseca y arrugada, pareciendo visualmente una maracuya seca y marchita, totalmente deshidratada de una forma que no ocurre naturalmente con animales muertos recientemente. Era claramente algo sobrenatural. Según Husara, que tenía conocimiento de esas prácticas espirituales por su vivencia religiosa, sería absolutamente necesario y crucial arrojar los 7 sapos en una cascada de agua corriente para deshacer completamente el trabajo maligno que había sido hecho contra María Luisa. El agua corriente de la cascada rompería la energía negativa. Sí, confirmando lo que todos ya estaban sospechando. Alguien extremadamente cruel y envidioso había deliberadamente hecho un trabajo espiritual negro, una brujería pesada, específicamente para que mi tía enfermara progresivamente y se consumiera hasta la muerte. Era un intento de asesinato por medios sobrenaturales. A partir exactamente de ese día del descubrimiento y remoción de los sapos, todo finalmente comenzó a tener perfecto sentido. Los síntomas inexplicables, el adelgazamiento súbito, la debilidad progresiva, todo tenía una causa, solo que no era médica, era espiritual. Y milagrosamente, meses después de la remoción de los sapos y del deshacimiento del trabajo, mi tía María Luisa tuvo su salud completamente restablecida gradualmente. Fue recuperando el peso perdido, volviendo a tener energía y vitalidad. Y finalmente volvió a ser aquella mujer activa, alegre y feliz que siempre había sido antes de enfermar misteriosamente. Mi mamá contó que después de mucho pensar y analizar, toda la familia comenzó a sospechar fuertemente de los vecinos específicos que vivían directamente al lado de la casa de María Luisa, en la casa pegada. Y todos creemos firmemente, basado en varios comportamientos sospechosos de ellos, que fueron ellos sí los responsables de esa terrible maldad. Probablemente contrataron a alguien para hacer el trabajo, consiguieron su cabello de alguna forma, quizás tomándolo de la basura, y enterraron los sapos debajo del piso cuando la casa estaba en construcción o reforma. Y bueno, ese fue exactamente mi relato completo. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado, aunque sea perturbador. Deseo mucho éxito continuo para ti, Fernanda, y que sigas siendo esa persona iluminada y especial en la vida de todos tus seguidores fieles. Un beso enorme para ti y para todos tus queridos meninos que aparecen en los videos. Mira, un beso gigante de vuelta. ¿Está bien, Carla? Muchas gracias por el relato. Y los gatitos también te están enviando besitos aquí. Mira, Boliña. Ay, no, espera. No, Boliña, perdón. Bruniño.
pero Boliña también, allá desde el cielo donde está ahora. Con certeza te está enviando un besito espiritual, ¿sí? Sé que lo está. Y es eso, gracias por el cariño con ellos. Es que todavía olvido frecuentemente gente que lo llamo directamente, pero mezclo el nombre sin darme cuenta. A veces voy a llamar específicamente a Jorginho y acabo llamando la secuencia antigua completa de nombres. Tipo Boliña, Bruninho, Juninho, que ni existe y nunca existió. Es un nombre que mi cerebro inventa. Y solo después finalmente llamo a Jorginho correctamente. Les juro, literalmente llamo todos los nombres posibles equivocados antes de finalmente llamar el nombre correcto que quiero llamar. Hago eso constantemente con Jorginho y con Bruninho también. Pero tampoco sé con certeza, porque hubo una historia una vez que leí o escuché, no sé si la conté aquí en el canal o si la leí en algún otro lugar, otro canal o sitio, que también encontraron sapos en situación similar de trabajo espiritual, solo que era en un lugar, gente, que según la descripción, probablemente el asunto solo pudo haber llegado ahí de forma completamente espiritual, sobrenatural. No había absolutamente ningún acceso físico posible, no hay otra explicación lógica o racional. Entonces, sinceramente creo que sé como que eso ocurre de forma sobrenatural, porque definitivamente no es la primera historia con la que me encuentro sobre sapos apareciendo en lugares imposibles. No voy a afirmar categóricamente que lo leí específicamente aquí en mi canal, porque sinceramente no recuerdo si esa historia específica la leí aquí en los correos que recibo o si la escuché siendo contada en otro canal de relatos sobrenaturales, que a veces veo también, pero que los sapos también aparecieron misteriosamente en un lugar completamente imposible de acceder físicamente, eso lo recuerdo bien. Y la única explicación viable y aceptada por todos era definitivamente sobrenatural, que fueron colocados ahí a través de medios espirituales. Entonces, basado en eso, creo firmemente que sí hay una forma sobrenatural de que esos objetos de trabajo espiritual lleguen mágicamente a algún lugar específico sin acceso físico. La espiritualidad tiene sus propios métodos y leyes que no entendemos completamente. Pero corríjame en los comentarios si estoy equivocada en esa teoría o comprensión, por favor. O si la chica que envió el relato, Carla, está viendo este video y leyendo los comentarios, quisiera aclarar y responder en los comentarios también, sería genial, porque a veces simplemente olvidó incluir ese detalle específico en el correo que me envió también, lo que es completamente comprensible. Cuenta ahí en los comentarios, Carla, si lo sabes, ¿será que en la época en que la casa de tu tía estaba en construcción inicial, cuando estaban haciendo el piso del baño, alguien aprovechó y fue allá secretamente y colocó los sapos en la tierra antes de concretar por encima? Porque generalmente en el piso ya listo y seco
realmente nadie va a tocar o romper sin un motivo fuerte, ¿no? Entonces sería el momento perfecto para esconder algo que quieres que permanezca oculto por mucho tiempo. Y vamos al próximo relato que se llama La sobrina maldita. Y puedo adelantar que es una historia de manipulación, falsedad y maldad disfrazada de inocencia que los dejará absolutamente indignados. Hola Fernanda y hola a todos los suscriptores que están viendo. Me llamo Luisa y quiero dejar claro desde ya que los nombres en esta historia ya están todos debidamente cambiados para preservar la privacidad de todos los involucrados, incluyendo mi propio nombre verdadero. Y hoy vine aquí específicamente a contar sobre una enorme liberación que viví dentro de mi propia casa, en el lugar que debería ser mi refugio y santuario. Es una historia profunda de falsedad absoluta, manipulación psicológica refinada, y de una sobrina que tenía externamente cara de ángel inocente, pero el alma por dentro, bueno, solo Dios para tener misericordia y paciencia. Era maldad pura disfrazada de dulzura. Bueno, para contextualizar mi situación, vivo con mi novio hace impresionantes 14 años ya, una relación larga y sólida. Y durante todo ese tiempo siempre tuve una convivencia absolutamente excelente y armoniosa con toda su familia, sin ningún problema ni roce. Hasta porque vivimos en ciudades bastante diferentes geográficamente, entonces nos veíamos muy poco, solo en ocasiones especiales como Navidad, Año Nuevo, cumpleaños importantes, y eso siempre mantuvo todo en perfecta paz. La distancia física ayudaba a mantener la armonía, pero fue específicamente en enero de 2025, es decir, muy recientemente, que mi tranquilidad se fue completamente destruida. O sea, este es un relato extremadamente reciente, ocurrió hace poquísimas semanas. Mi novio, con las mejores intenciones del mundo, decidió traer a sus dos sobrinas, que son hijas de su hermana, para pasar un mes entero de vacaciones con nosotros en casa. Llamaré a la mayor Alice, que tenía 18 años recién cumplidos, y a la menor Elisa, de apenas 15 años. Siempre traté a esas chicas con mucho cariño y atención durante toda su vida. Siempre fui una tía amorosa y presente. Y las recibí aquí en casa como si fueran genuinamente mis propias hijas, abriendo las puertas y el corazón. Pero justo en el primer día de su estadía, Alice plantó la primera bomba de intriga en nuestra casa. Con cara de inocente, vino hasta mí y dijo en tono de falsa confidencia: Tía, vi al tío conversando con una mujer desconocida en WhatsApp el otro día, ¿sabes? Estaba mandando corazones y todo. Solo que cuando pedí detalles para verificar no había nombre específico de la persona, no había foto de perfil que pudiera describir nada concreto. Era solo una acusación vaga específicamente hecha para sembrar intriga y desconfianza en la relación. Me quedé con eso dando vueltas en la cabeza, incómoda, pero intenté dejarlo pasar y no darle importancia. No sabía en ese momento que eso era solo el comienzo de una pesadilla, la primera semilla de veneno siendo plantada. El pedido que transformó mi vida en un infierno completo. Creo que ella como que dividió su historia en capítulos estratégicos, ¿no? Como una manipuladora experimentada a pesar de la poca edad. Después de un mes entero con nosotros, cuando finalmente llegó el momento de irse, mi novio la llevó de vuelta a su ciudad. Pero Alice, lista y calculadora, pidió específicamente volver y venir a vivir permanentemente con nosotros, alegando que era para estudiar en una escuela mejor de nuestra ciudad, tener más oportunidades. Los dos, inocentes y bien intencionados, aceptamos prontamente el pedido, pensando que ella realmente iba a estudiar seriamente y que también naturalmente me ayudaría en las tareas domésticas como retribución. Pero definitivamente no fue lo que ocurrió para nada.
La chica comenzó inmediatamente a tratarme como si fuera literalmente su empleada personal, su sirvienta. Usaba intencionalmente ropa extremadamente corta y provocativa dentro de casa, siempre queriendo llamar la atención de forma inapropiada, especialmente cuando mi novio estaba presente. Y lo peor de todo eran los modos completamente diferentes que tenía dependiendo de quién estaba observando. Frente al tío, mi novio se comportaba como un ángel perfecto, toda educada y servicial, pero cuando estábamos solas era otra persona completamente. Me trataba con desprecio y arrogancia, manipulación pura y calculada. No me ayudaba con absolutamente nada de las tareas domésticas, ninguna contribución. Dormía perezosamente hasta el mediodía todos los días, y eso que yo trabajaba fuera en jornada completa, salía temprano y volvía tarde. Llegaba a casa completamente cansada y agotada del trabajo y la encontraba invariablemente recostada cómodamente en la cama o el sofá, mirando el celular sin parar, esperando pasivamente que yo lo hiciera absolutamente todo sola. Limpieza, comida, organización, la manipulación cobarde contra mi mejor amiga. Para empeorar aún más la situación ya insoportable, incluso intentó activamente alejarme y sabotear mi amistad con mi mejor amiga de años. Hizo a escondidas una simpatía espiritual del huevo en el vaso con agua y un cabello. Esa simpatía es de atadura y separación. Y como resultado revelador de esa simpatía que hizo, cuando descubrí y confronté, tuvo la audacia de decir que había descubierto a través de la simpatía que mi amiga tenía envidia profunda de mi vida. Pero la verdad que aún no sabía, la verdad oculta, era que la verdadera envidia estaba dentro de mi propia casa, viviendo en el cuarto de al lado. ¿Sabes? Pues la verdadera envidia, en el caso de toda esa situación, era la maldita de Alice. Ella era quien me tenía envidia de mi vida estable, de mi relación larga, de mi casa. Inventaba chismes elaborados de la nada, me disminuía sutilmente frente a los demás, trabajaba activamente todos los días queriendo hacerme pelear seriamente con mi novio y destruir nuestra relación de 14 años. Y el pobrecito inocente y cegado por el vínculo familiar, siempre decía defendiéndola que era solo una chica joven todavía y que no sabía comportarse por falta de crianza. Pero no era simplemente falta de modales o inmadurez, era mala conducta genuina, era maldad intencional. Hasta que finalmente llegó el día de la explosión total que cambió todo. Un día específico mi novio llegó del trabajo y por primera vez peleó seriamente con ella porque estaba sentada viendo televisión y no había hecho absolutamente nada de comida para nadie. Y en ese momento yo estaba agotada limpiando el baño de la casa y tuve que dejarlo todo a la mitad e ir corriendo a hacer el almuerzo para todos. Y para empeorar aún más toda esa situación absurda, mi novio simplemente no me dejaba decirle nada directamente, confrontarla ni establecer límites. Siempre me decía que me callara, que él lo resolvería, hasta que llegó un momento específico que me quebró completamente por dentro, que fue la gota que derramó el vaso. Después de que él finalmente le pidió con firmeza que hiciera comida, adivinen qué pasó. Tuvo la audacia, el descaro de hacer comida solo para ella misma, solo para ella comer sola. Uno simplemente no puede creer algo así. Literalmente hizo comida solo para ella y nadie más. Llegué cansada del trabajo y ella estaba ahí sentada en la mesa, comiendo tranquilamente, como si fuera la dueña absoluta de la casa, como si viviera sola. ¿Cómo pudo hacer comida solo para ella y no hacer para nadie más? No hay manera, gente. No tengo ningún sentido de cómo eso es posible, por el amor de Dios. Ay, chica, disculpa interrumpir la narrativa. Disculpa, pero necesito comentar la indignación. Pero continuando, ahí en ese momento específico ya no aguanté absolutamente nada más. Ahí finalmente exploté después de meses aguantando. Llamé a mi novio inmediatamente para una conversación seria y le dije con todas las letras, mira, o buscas urgentemente otro lugar para que ella viva, o me voy de esta casa porque ya no da para continuar esta situación insostenible. Y ahí finalmente toda la verdad salió a la luz de una vez. Le conté absolutamente todo lo que no sabía porque ella ocultaba. Conté en detalle las mentiras elaboradas, las manipulaciones psicológicas, las intrigas plantadas, todo exactamente lo que ella estaba haciendo estratégicamente para intentar hacernos separar y destruir nuestra relación de 14 años.
Y fue ahí, en ese momento de cruda verdad, que él finalmente vio claramente quién era ella realmente detrás de la máscara. Alice podía tener externamente una cara angelical de inocente, pero el corazón estaba completamente lleno de maldad, envidia y manipulación. Y descubrimos más. Ni siquiera estaba estudiando de verdad como había prometido. Le mentía descaradamente a su mamá sobre estar asistiendo a las clases. No me ayudaba con absolutamente nada a la casa a pesar de vivir de gratis. Y solo quería saber una cosa: destruir la paz y la felicidad de los demás por pura envidia y maldad. Y bueno, el resultado final de todo eso es que ella salió inmediatamente de mi casa al día siguiente y corté contacto completamente con ella de una vez. No quiero saber más, no quiero verla más. Y como consecuencia maravillosa de esa salida, recuperé totalmente mi paz mental y emocional, y mi relación quedó incluso más fuerte y sólida que antes, porque pasamos por esa tormenta juntos. E incluso conseguí reconciliarme completamente con aquella mi querida amiga que tanto había intentado alejar de mí con sus mentiras. Le expliqué todo lo que ocurrió y ella entendió perfectamente. Y eso fue mi gran liberación, mi salvación. Y esa fue mi historia completa y detallada con la sobrina absolutamente maldita del novio. Gracias, muchas gracias Fernanda por leer. Y gracias también a todos los suscriptores por escuchar con atención. Y pueden comentar libremente sobre la historia en los comentarios, que adoro leer las opiniones de ustedes. Mira, un beso enorme. ¿Está bien, Luisa? Muchas gracias por compartir. Hay gente, tenemos esa peligrosa costumbre de meter personas así fácilmente en nuestra casa sin pensar mucho. Hay gente, eso realmente no funciona la mayoría de las veces. Pero así, en general, saben que sinceramente creo que no funciona. Porque gente, así, la convivencia diaria intensa en general es un fastidio total. Es un fastidio completo, gente. No hay manera de negarlo. Puede ser la persona más amiga posible de alguien, la más cercana e íntima imaginable. Pero quédate viviendo solo un mes en la misma casa con la persona para ver si rápidamente, hijo, no empiezan inevitablemente a chocar e irritarse mutuamente. No sirve de nada intentar evitarlo, es inevitable. Es la vida funcionando así, es naturaleza humana. Es exactamente por eso, saben, ¿verdad? Que hay muchas parejas por ahí que a veces se enamoran durante años y años y años, tipo 5, 6, 7 años solo de novios, cada uno viviendo en su propia casa, visitándose, y luego finalmente se casan oficialmente, van a vivir juntos por primera vez y no consiguen quedarse ni un año completo casados antes de separarse. Porque realmente, gente, la convivencia diaria de 24 horas es algo muy, muy difícil y desafiante. Y no estoy diciendo que eso es culpa exclusiva de nadie, ¿verdad? En el caso específico de este relato, la chica Liz también era claramente una aprovechadora sin carácter, entonces había componentes adicionales de maldad. Solo que estoy hablando en el sentido más amplio de que realmente tenemos que tener mucho, mucho cuidado y criterio antes de aceptar a alguien para vivir con nosotros. Muchas gracias, Luisa, por el relato. Gente, si notan, hoy estoy comentando poco en los videos, es que estoy grabando con un poco de prisa para conseguir hacer una colección con varios relatos. Estoy evitando quedarme comentando. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a otro relato más. El relato se llama La envidia inesperada, un título que ya anticipa el dolor que está por venir. Hola Fernanda, mi nombre es Lili y hoy voy a compartir contigo un relato extremadamente personal e intenso que viví en carne propia, una experiencia que me marcó profundamente. Uno de esos momentos raros y dolorosos que cambian completamente tu percepción sobre las personas a tu alrededor y sobre la propia vida, haciéndote replantear cada relación que construiste. Esta es una historia perturbadora sobre envidia, esa envidia silenciosa y venenosa que se esconde astutamente detrás de una sonrisa falsa y abrazos cálidos, y que en mi caso específico se manifestó de una forma terriblemente destructiva y aterradora, a través de la magia negra de la brujería dirigida. Todo lo que voy a relatar ocurrió en el año 2017, época en que tenía mis 22 años de edad y estaba viviendo intensamente. Creo que se pueden decir los nombres de las personas involucradas, ¿no? Creo que sí, entonces vamos sin miedo. Todo ocurrió en 2017, cuando tenía exactamente mis 22 años llenos de energía y planes. Igual que Rafaela, que tenía la misma edad, y también estaba Jeff, que era un hombre mayor y maduro con sus 27 años cumplidos. Me gustaría resaltar y dejar muy claro desde ya que los nombres que escucharán a lo largo de este relato detallado, como Rafael y Jeff, fueron todos cambiados estratégicamente para proteger la privacidad de los involucrados
y evitar problemas legales. Es una historia extremadamente difícil de contar y revivir, pero que trae consigo una lección muy importante sobre confianza y discernimiento. Y ahí ella incluso puso en el texto original: ¿lista para comenzar? Gente, confieso que hasta tengo un cierto miedo de lo que viene en esa historia. Pero lista, sí estoy lista. Vamos a sumergirnos en ese relato. Bueno, si me preguntaran en esa época cómo describiría mi vida, diría sin dudar que tenía una vida genuinamente bendecida y privilegiada. Venía de una familia financieramente muy cómoda y establecida, lo que me permitía disfrutar de diversos lujos materiales y vivir con una despreocupación financiera que muchos no tienen, ¿sabes? Viajes internacionales, ropa de marca, restaurantes caros, todo eso era parte de mi rutina normal. Y la persona que más estuvo constantemente a mi lado durante todos esos años, sin embargo, era Rafaela, mi mejor amiga inseparable desde la infancia más remota, desde que éramos apenas niñitas jugando juntas. Su situación financiera era el completo opuesto de la mía. Venía de una familia humilde y con dificultades. Pero eso nunca fue un obstáculo entre nosotras ni motivo de vergüenza. De hecho, siempre me aseguré absolutamente de incluirla en absolutamente todo lo que hacía. Viajes a la playa o al exterior, cenas sofisticadas en los mejores restaurantes de la ciudad y todo lo que pudiéramos imaginar juntas. Para mí, la felicidad solo era verdaderamente completa y significativa cuando era compartida generosamente con ella, mi hermana de corazón. Y todo en mi vida comenzó a cambiar drásticamente con la llegada inesperada de Jeff a nuestra convivencia. Era un empresario joven de mucho éxito, extremadamente guapo y encantador. Y sí, también muy bien de vida financieramente, pues su padre, confiando en sus capacidades, le había confiado la administración de una de sus varias empresas lucrativas. Rafaela, que siempre hablaba obsesivamente en querer mejorar de vida y ascender socialmente, no perdió absolutamente ningún tiempo cuando lo conoció. Vio claramente en Jeff la gran oportunidad de ascensión social y financiera, ¿sabes? Esa ascensión material que tanto deseaba ardientemente y soñaba desde hacía años. Honestamente no la culpaba por querer algo mejor para su vida. Al fin y al cabo todos merecemos prosperar, pero la manera calculista y casi depredadora como se comportaba alrededor de él, siempre insinuándose e intentando llamar la atención, comenzó a incomodarme un poco y a levantar algunas señales de alerta. Sin embargo, el destino o la cruel ironía de él tenía planes completamente diferentes, pues Jeff se interesó fue por mí, no por ella. Decía con sinceridad que se había hipnotizado completamente por mi ligereza natural y por mi sonrisa genuina y descomplicada. La chispa entre nosotros fue absolutamente inmediata e intensa, y pronto estábamos viviendo una relación seria y apasionada. El odio puro y descarnado que vi brillar en los ojos de Rafaela la primera vez que nos vio caminando tomados de la mano apasionadamente fue como una sombra fría y pesada pasando, pero ingenuamente pensé que era solo cosa de mi cabeza paranoica, imaginación mía. Enorme error mío confiar en esa intuición inicial e ignorarla. Lo que se siguió a partir de ese momento fue un aterrador descenso al infierno que parecía no tener absolutamente ninguna explicación lógica o médica. Comenzó de forma sutil y casi imperceptible, un cansancio constante y anormal que no pasaba, noches extremadamente mal dormidas llenas de pesadillas perturbadoras, y después vino mi cabello comenzando a presentar problemas. Mis cabellos naturalmente gruesos, voluminosos y brillantes comenzaron a caer en mechones aterradores y enormes que llegaban literalmente a taponar completamente el desagüe de la ducha diariamente y también cubriendo totalmente mi almohada todas las mañanas cuando me despertaba. Mi rostro, antes limpio y radiante, quedó completamente irreconocible y desfigurado, cubierto de manchas rojas dolorosas e inflamadas que ni los dermatólogos más caros y reconocidos de la ciudad podían diagnosticar adecuadamente o explicar. Perdí completamente el apetito por cualquier comida, toda la energía vital que tenía, y comencé a adelgazar de una forma alarmante y preocupante que asustaba a todos. Estaba literalmente consumiéndome y transformándome en una pálida, débil y enferma sombra de Lily vibrante de antes. ¿Sabes? Era aterrador verme en el espejo. Los médicos especialistas decían repetidamente que, no sé, quizás podría ser un estrés extremo y patológico o algo autoinmune complejo, pero absolutamente nada de lo que sugerían tenía sentido real o se confirmaba en los exámenes. Ningún tratamiento funcionaba, ningún medicamento surtía efecto. En ese prolongado periodo de horror y sufrimiento, Rafaela siempre estaba a mi lado, haciendo el papel de la amiga genuinamente preocupada, ¿sabes? Entre comillas, obviamente. Me traía tés caseros curativos, me acompañaba pacientemente en todas las interminables consultas médicas, lloraba dramáticamente conmigo, abrazándome con una intensidad emocional que confundía completamente con un genuino afecto fraternal. Necesitas reaccionar y ser fuerte, querida amiga. Estoy aquí por ti siempre,
pase lo que pase, decía repetidamente con la voz más dulce y preocupada que escuché jamás en la vida. Y yo ingenuamente no tenía la menor idea de que esas mismas manos que me consolaban tan ternamente eran exactamente las mismas manos que estaban tejiendo meticulosamente mi ruina espiritual y física a través de hechizos. El mal verdadero, sin embargo, es extremadamente difícil de ocultar para siempre sin dejar rastros. Y la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra eventualmente un camino hacia la superficie. La hermana menor de Rafaela, una adolescente naturalmente curiosa y chismosa, resultó ser la pieza clave fundamental para revelar todo. En un fin de semana aburrido en casa, tomó prestado sin autorización el notebook personal de Rafaela para navegar por internet. Y ahí, hurgando en los archivos, se encontró impactada con un extenso historial de búsquedas absolutamente bizarras y perturbadoras. Títulos oscuros de libros antiguos de magia negra, rituales específicos de destierro y destrucción, y contactos sospechosos de brujos y curanderos en ciudades distantes y desconocidas. Intrigada profundamente y quizás con cierto mal presentimiento sobre lo que aquello significaba, decidió investigar más y fue directamente al cuarto de la hermana cuando no estaba. Escondidos cuidadosamente en una vieja y polvorienta caja de zapatos, debajo de un desordenado montón de ropa en el fondo del armario, encontró la prueba definitiva e irrefutable del crimen espiritual. Artefactos siniestros de trabajos de magia negra, velas negras completamente usadas y derretidas, pedazos de papel quemados con mi nombre escrito repetidamente, y también una foto mía, probablemente robada de las redes sociales, y un pequeño muñeco de tela grotesco hecho a mano con alfileres oxidados clavados estratégicamente en la cabeza y el estómago, exactamente donde yo sentía los peores dolores. El impacto emocional, así, fue absolutamente devastador para la chica. Y la hermana, horrorizada con el descubrimiento, no lo pensó dos veces ni vaciló. Sabía que necesitaba contarme inmediatamente. La fría y brutal verdad me llegó a través de una llamada telefónica incitante y nerviosa del adolescente. El lacerante dolor de la traición que sentí en ese momento fue infinitamente peor que cualquier dolor físico que estaba sintiendo en el cuerpo. Mi mejor amiga desde la infancia, ¿sabes? Esa persona a quien ayudé incondicionalmente tantas veces y amé como hermana, me había atacado deliberadamente por pura envidia venenosa. Ella no quería simplemente mi felicidad o mi bienestar. Quería cruelmente mi vida entera. Quería tomar mi lugar. El inevitable enfrentamiento fue rápido y extremadamente violento, pero no físicamente violento, sino en las cortantes y dolorosas palabras intercambiadas. Ella no negó absolutamente nada cuando se le presentaron las pruebas. Simplemente gritó descontroladamente todo el odio reprimido por años y años, todo el resentimiento acumulado por yo tener todo materialmente y ella no tener nada. La amistad que duraba décadas entonces se deshizo irreparablemente en un ensordecedor grito de rabia y profundo dolor, un sombrío y triste espectáculo para marcar el fin definitivo de una relación que pensé que duraría para siempre. La impactante noticia de la horrible traición de Rafaela y principalmente del deplorable y crítico estado en que me encontraba físicamente devastó completamente a mis amorosos padres. Mi mamá en particular no era absolutamente una persona que lidiara con injusticias de forma pasiva o resignada. Ver a su propia hija querida que había criado con tanto cariño, amor y sacrificio, consumiéndose cruelmente por causa de envidia y también, ¿sabes?, por causa de maldad pura de alguien a quien llamábamos familia y en quien confiábamos ciegamente, despertó en ella una furia protectora maternal absolutamente implacable. Se negó terminantemente a esperar pasivamente por alguna eventual justicia divina o entonces, no sé, por una lenta y burocrática justicia legal, ¿no? Para mi enfurecida mamá. Rafaela necesitaba sentir inmediatamente en carne propia la profunda humillación y el dolor físico que me había infligido tan cruelmente. Sin consultarme previamente y actuando completamente por cuenta propia, movida por la rabia, contrató discretamente a un grupo de personas para darle una lección inolvidable y dolorosa a Rafaela. El ajuste de cuentas fue rápido, eficiente y brutal como planeado. Rafaela fue abordada sorpresivamente en un lugar discreto y aislado donde nadie podía interferir. No hubo heridas graves o permanentes que dejaran secuelas físicas duraderas, pero la humillación psicológica fue absolutamente total y devastadora. Recibió una golpiza significativa que la hizo retorcerse de intenso dolor en el suelo, experimentando una dosis concentrada de pánico y sufrimiento físico real que contrastaba drásticamente con la falsa preocupación dulce que siempre me demostraba cínicamente. Y el toque final simbólico, la venganza poética por mi hermoso cabello que había caído en mechones por culpa de sus hechizos. Sus largos y envidiados cabellos, de los que tanto se enorgullecía, fueron completamente rapados hasta el cuero cabelludo, dejándola calva.
Cuando Rafaela finalmente apareció en público días después del hecho, estaba completamente irreconocible y desfigurada, con la cabeza cubierta por pañuelos y el rostro todo visiblemente marcado por hematomas oscuros. Y toda la ciudad, por supuesto, cuchicheó intensamente sobre el misterioso suceso. Nadie se atrevió a preguntarle directamente qué había ocurrido, pero el mensaje implícito fue absolutamente claro para todos. El mal tiene consecuencias reales y la furia de una madre que vio a su hija casi morir es completamente implacable y no conoce límites. Esa drástica y violenta actitud de mi mamá me impactó profundamente inicialmente cuando me enteré, pero en el fondo una parte oscura y vengativa de mí sintió un extraño alivio y una satisfacción. Mi mamá, a su manera particular y directa, había dado vuelta definitivamente la página de esa historia. Había transformado el invisible y cobarde ataque de la magia negra en un castigo físico, palpable y visible para que todos lo vieran. El camino hacia mi recuperación completa fue extremadamente largo y requirió mucho más que solo médicos y medicamentos. Requirió limpieza espiritual profunda, requirió mucha fe inquebrantable y principalmente mucho tiempo de paciencia. Mi cuerpo se curó lentamente y gradualmente a lo largo de meses, pero la profunda cicatriz emocional de esa traición me enseñó una amarga y valiosa lección sobre el alto precio de la ingenuidad generosa y la oculta y peligrosa cara de la envidia humana. Ahora sé con absoluta certeza, el mayor peligro no siempre está en los desconocidos que encontramos, sino en quienes nos abrazan cálidamente y nos llaman amigos mientras esconden puñales. Hoy estoy 100% curada, completa física y espiritualmente. Sigo en una relación feliz con Jeff, que en la época de todo ese horrible asunto nunca se apartó de mi lado ni un segundo y hasta llegó a contratar médicos reconocidos de otros países para ayudarme a recuperarme. Rafaela incluso tuvo que cambiar completamente de ciudad después de que todo lo ocurrido se hizo público, huyendo de la vergüenza. Y la última noticia que supe a través de conocidos en común es que su vida no prospera para nada hasta hoy. Todo lo que intenta sale mal. Gracias por leer mi intenso relato, Fernanda. Y quiero comentar. Un beso enorme. Está bien. Solo sé que la señora de la historia, indignada, contrató a un grupo para darle una memorable paliza a la otra persona que hizo todo ese mal, solo que no voy a poder recordar ahora el contexto específico del relato antiguo. Hay personas.
Entonces pueden tener la absoluta certeza. Si la mamá de esa chica no hubiera actuado así de forma drástica, Rafaela iba a seguir haciendo cosas terribles. Ahí iba a hacer cosa espiritual después para terminar con el matrimonio de ella con Jeff. Ahí después, si esa chica aquí del relato no llegara a la etapa de querer tener hijos, si tiene ese deseo de constituir familia, ahí es hijo que muere trágicamente en su vientre, es hijo que después nace con algún problema grave de salud, es problema serio en el parto. Ahí va generando siempre así una cadena de desgracias, ¿sabes? En serio. Exactamente por eso le doy la razón sin remordimiento. Porque hay gente envidiosa con la que no sirve de absolutamente nada que intente resolver de forma pacífica. No sirve de nada. Es de una envidia tan profunda, de algo tan enfermizo, de una crueldad tan grande que la persona simplemente nunca para. Entonces, aunque ella sepa perfectamente que ya descubriste que está haciendo esas cosas contra ti, continúa haciéndolas de todas formas porque no puede parar. Entonces así, aunque, bueno, tipo, la violencia definitivamente no es la salida ideal para todo, no lo es, sé perfectamente que no es la solución. Pero, gente, sinceramente en ese caso específico aquí le doy toda la razón, porque sé con convicción que si su mamá no hubiera hecho exactamente eso, esa tal Rafaela iba a seguir haciendo esas cosas horribles indefinidamente. Tengo la absoluta certeza de que iba a ser así. Entonces, al menos aprendió de la forma difícil, ¿sabes? Aprendió finalmente a no meterse más con los demás, a no envidiar destructivamente la felicidad ajena que no te pertenece. Porque, oye, el muchacho Jeff ni siquiera la quería románticamente, ¿no? Así, no fue una traición ni nada por el estilo que justificara. Y otra cosa importante, la chica solo lo quería no por amor, quería exclusivamente su dinero y el estatus. Entonces, así, hay gente, es muy complicado de verdad toda esa situación. Lo que ocurrió creo que encaja perfectamente con esa sabia frase que dije allá al principio del video sobre no comer ostentosamente frente a quien tiene hambre y está pasando necesidad. Entonces queda aquí una frase como valioso aprendizaje que cuando la escuché por primera vez me tocó muy profundamente el corazón y empecé a llevarla mucho a mi vida cotidiana. Entonces que sirva de importante lección también para todos los que están viendo, llévensela a sus vidas. Entonces, así, gente, aunque a veces genuinamente queremos hacer el bien y ayudar a todos, simplemente no sabemos el verdadero corazón del otro, no sabemos las intenciones ocultas. Entonces, tengan mucho cuidado siempre en quienes confían. La envidia realmente puede enfermar gravemente, puede incluso matar literalmente. Entonces, tengan siempre mucho cuidado y discernimiento, ¿está bien? Y es eso, gente. Ese fue el último relato de nuestra colección de hoy. Entonces, muchas gracias a la chica que envió el relato, ese último tan intenso. Y qué bueno, muy bueno de verdad que al final todo quedó bien. Yo particularmente me gustó mucho lo que hizo tu mamá, ¿está bien? Dile que me gustó mucho. Mi apoyo es total para ella, con brillantina y lentejuelas. Así es. Entonces es eso, gente. Muchas gracias una vez más por ver. Y ahora vamos al último relato de esta colección. ¿Hasta dónde puede llegar la envidia? Hola, Fernanda. Me llamo de forma anónima aquí. Les pido gentilmente que no revelen mi nombre verdadero en este relato por motivos de seguridad y privacidad, pues la situación que voy a contar aún está ocurriendo y es extremadamente delicada. Cuando conocí a mi marido, el amor de mi vida, hacía exactamente 9 meses que él se había separado ahí de su primera esposa. Entonces todo era muy reciente, muy fresco en su memoria. Entonces, cuando lo conocí y comenzamos a conversar más profundamente, a abrirme uno al otro, él me contó detalladamente cómo fue la separación de ellos y cómo simplemente no entendía cómo todo eso había ocurrido tan de repente, ¿sabes? Cómo una relación que parecía sólida se había derrumbado de la noche a la mañana sin explicación clara. Ella estaba embarazada del primer hijo de ellos, una niña tan esperada, y cuando estaba con 7 meses de gestación, ya con la barriga bien grande, decidieron ir a pasar el fin de semana en la casa de los padres de ella, que quedaba en un bonito y tranquilo rancho en otra ciudad más alejada de la capital. Y cuando finalmente llegó el domingo, el día de regresarse a casa, de volver a la rutina, ella simplemente se negó categóricamente a volver y dijo que se quedaría ahí. Y guarda bien esa parte específica porque es importante para entender todo lo que viene después. Y ahí él no tuvo opción, se fue solo, ¿no? Porque tenía que trabajar el lunes, tenía responsabilidades, facturas que pagar, no podía simplemente abandonar todo. Y ella dijo de forma firme y decidida que iba a pasar los últimos 2 meses de gestación ahí en el rancho con sus padres, respirando aire puro, descansando, y que cuando la niña naciera finalmente, volvería a su casa en la ciudad,
volvería a la vida conyugal normal. Sin embargo, eso nunca ocurrió como prometido, nunca volvió. Justo cuando él llegó a casa después de ese viaje, ella ya se puso muy mal en el rancho y terminó teniendo al bebé prematuramente antes del tiempo previsto. Solo que, ¿no? Como él había vuelto a la ciudad, así, él inmediatamente volvió corriendo a la casa de los padres de ella, manejó horas desesperado para poder estar con ellas, para conocer a su hija, para dar apoyo. Pero como después de semanas ella continuó negándose tercamente a volver a su casa en la ciudad, inventando excusas tras excusas, terminaron ahí separándose definitivamente, firmando papeles, dividiendo bienes, acabó todo. Y ahí pasaron los 9 meses de separación oficial, ¿no? Hasta que lo conocí y me enamoré perdidamente. Conocí a su hermosa hija, una niña adorable y dulce. Solo que la ex esposa no dejaba de ninguna manera que la familia de él viera a la niña con frecuencia, creaba obstáculos, inventaba excusas, dificultaba al máximo el contacto. Y mira qué absurdo, si ella estuviera en algún lugar público, tipo mercado, plaza, y llegara a aparecer casualmente alguien de la familia de él, la ex incluso ponía intencionalmente un pañuelo en la carita de la criatura para que nadie pudiera ver su rostro, como si estuviera escondiendo algo. Y así, en esa época realmente no entendía ese comportamiento bizarro y paranoico, no tenía el menor sentido para mí. Pero hoy en día, después de todo lo que descubrí, después de todas las impactantes revelaciones, entiendo perfectamente el porqué de todo eso. En ese lapso pasaron unos 2 años de relación feliz conmigo, también tuvimos una hija juntos, fruto de nuestro amor, que inclusive hoy tiene 1 año y 8 meses de edad, una cosita linda y llena de vida. Pero cuando todo lo que voy a contar ocurrió, cuando la bomba explotó, nuestra hija tenía apenas 1 año y 6 meses. Entonces es una historia extremadamente reciente. Ocurrió hace poquísimo tiempo. Las heridas aún están abiertas y sangrando. Y ahí ocurre que él tiene una tía, una hermana de su mamá, que vamos a llamarla aquí tía Tati para proteger la identidad real. Tati vivía tranquilamente en otra ciudad bastante distante, tenía su vida ahí, pero ella y su esposo y sus 2 hijos terminaron decidiendo venir a vivir exactamente en la misma ciudad que nosotros. Lo mudaron todo, vendieron la casa, hicieron una mudanza completa. Y ahí mi suegra, que es mi vecina de muro, vive literalmente al lado de mi casa. Entonces toda la familia es muy cercano, muy junto. Justo cuando Tati llegó a la ciudad y se estableció, pasaron ahí unos 2 meses de convivencia normal. Misteriosamente comencé a sentirme muy, muy mal física y emocionalmente. Comencé a sentir mucho dolor insoportable en la espalda, un dolor constante que no pasaba con ningún medicamento. Y parecía literalmente que estaba cargando el peso de un mundo entero en la espalda, una carga invisible pero pesadísima. Cada día que pasaba, cada mañana que me despertaba, solo iba empeorando progresivamente, nunca mejoraba ni un poco. Era un lacerante dolor físico combinado con una inmensa e inexplicable tristeza, una profunda depresión que no tenía motivo aparente. Solo quería llorar compulsivamente todo el tiempo y quedarme en cama sin hacer absolutamente nada, sin fuerzas para nada. ¿Sabes? Mi deseo más profundo era literalmente desaparecer, evaporarme, no existir más. Parecía que cuanto más dormía, intentando descansar, más cansada y agotada, me ponía al despertar. Era un ciclo vicioso sin fin. Tenía la perturbadora sensación de que siempre había alguien invisible mirándome fijamente, observando cada movimiento mío. Era una perturbación psicológica constante que no me daba paz. En todo eso comencé a quejarme insistentemente sobre todas esas cosas con mi mamá, que es mi confidente, y por una coincidencia que hoy veo como divina, ella acababa de conocer a una mujer llamada Mariana. Esa Mariana leía cartas, veía el futuro, veía cosas que las personas normales no pueden ver. No sabía bien cuál era el nombre correcto de su práctica. En esa época estaba tan confundida y desesperada que ni siquiera le presté atención a eso, pero hice una videollamada con ella siguiendo el consejo de mi mamá. Y fue exactamente ahí, en ese momento específico, que descubrí absolutamente todo lo que me estaba ocurriendo. Y fue sinceramente uno de los peores días de toda mi vida, un día que nunca olvidaré. Cuando Mariana me vio por primera vez a través de la pantalla del celular, inmediatamente abrió los ojos de forma aterradora, ¿sabes? Incluso parecía que sus ojos iban a salirse literalmente de su lugar de tan abiertos que se pusieron, de tan impactada que quedó con lo que veía en mí. Comenzó rápidamente a lanzar las cartas con manos temblorosas y comenzó a decir cosas impresionantes. Y así, quiero dejar claro que no le había dicho absolutamente nada antes, ningún detalle, ninguna pista.
Y aún así comenzó a describir con precisión milimétrica todo lo que yo estaba sintiendo, cada síntoma, cada sensación extraña, cada dolor específico. Y claro que me quedé completamente sin creer lo que estaba escuchando, ¿no? Pensé que era coincidencia, suerte de azar, algo así. Y fue ahí que vino la verdadera bomba y explotó en mi cara. Habló absolutamente todo sin filtro, sin piedad. Dijo con toda convicción que todo lo que yo estaba sintiendo, cada síntoma físico y emocional, era resultado de un hechizo dirigido, de trabajo espiritual mal hecho contra mí. Dijo que había una mujer específica que quería activamente acabar con mi familia, destruir mi matrimonio, arruinar mi vida. Y fue ahí que comenzó a describir detalladamente las características físicas de la mujer responsable: altura, cabello, forma de hablar, gestos. Y aún dijo algo que me heló la sangre: que esa mujer andaba libremente en mi casa, tenía acceso completo y que estaba muy, muy cerca de mí, de mi familia, prácticamente al lado. Solo me vino inmediatamente a la cabeza la imagen de Tati. Solo podía ser ella. Todas las características encajaban perfectamente. Y ahí, cuando mostré nerviosa una foto de ella, Mariana, para confirmar o desmentir, Mariana miró fijamente y dijo con absoluta certeza: sí, es esa misma mujer, sin sombra de duda. Y ahí Mariana comenzó a revelar más cosas aún peores, aún más impactantes y dolorosas. Según ella, Tati había hecho un poderoso y elaborado hechizo específicamente para que yo me fuera de casa, abandonara todo, de la misma forma inexplicable que la primera esposa de mi marido se había ido años atrás y nunca más regresó. Y que el trabajo era para que le agarrara un profundo asco a él, repulsión física, y para que nosotros también pasáramos hambre, miseria financiera extrema. Y eso casi lo logró completamente, porque realmente había días terribles en que no teníamos dinero ni para comprar un caramelo simple. Llegamos al fondo del pozo financiero. Y mira, llegó a un punto crítico también, que yo estaba tan mal psicológica y físicamente que no estaba pudiendo ni siquiera levantarme de la cama por las mañanas. ¿Recuerdas que comenté eso antes? Pues bien, ella quería desesperadamente que eso ocurriera, que me quedara en cama, inválida, incapacitada. Y yo ya estaba prácticamente así, completamente debilitada. Solo me levantaba a veces porque veía a mi hijita pequeñita en la cuna llorando, pidiendo brazos, y sabía que tenía que levantarme por ella, por mi bebé que me necesitaba. Esa era mi única motivación para no rendirme completamente. Y como dije antes, que cuanto más dormía intentando descansar, más cansada y agotada me ponía paradójicamente, Mariana me explicó con horrorosos detalles que eso estaba ocurriendo porque Tati había colocado intencionalmente un espíritu de muerto para tener relaciones conmigo todas las noches mientras yo dormía, violentándome espiritualmente. ¿Y saben ese horrible y constante dolor en la espalda que nunca pasaba? Es porque el muerto, el espíritu, pasaba literalmente todo el día pesado sobre mis hombros, presionándome, aplastándome. Fernanda, lloré tanto en ese momento, pero tanto cuando ella me reveló esas cosas terribles, lloré hasta no tener más lágrimas. ¿Sabes? El muerto pasaba todo el día invisible, mirándome fijamente, vigilándome, siguiéndome por cada cuarto de la casa. Me quedé absolutamente sin creer, en estado de choque total, ¿sabes? Como una tía de sangre, familia, tiene la cobardía de hacer eso con otra persona, encima de la propia familia. Nunca, jamás la traté mal un solo día en mi vida. Siempre fui educada, amable, receptiva. Nunca hice absolutamente nada para merecer ese tipo de cosa horrible. Mariana dijo aún que si no hubiéramos descubierto todo a tiempo, si no hubiera habido esa intervención divina, el muerto iba a comenzar pronto a aparecer visualmente para mí, iba a materializarse, iba a atormentarme despierta también, no solo en el sueño. En fin, me quedé completamente dividida internamente si era verdad real o si era mentira elaborada todo lo que me estaba contando, porque era demasiado impactante, demasiado absurdo para procesar. Y fue ahí que Mariana dijo algo que sería la prueba definitiva. Tati va a descubrir espiritualmente que ya sabes todo, va a sentir que fue descubierta, va a tener mucho miedo de que hagas un escándalo público, de que la expongas, entonces ya no va a hablar contigo normalmente y no va a tener el valor de mirarte directamente a los ojos, siempre desviará la mirada. Entonces me quedé prestando mucha atención en los días siguientes a cada interacción, analizando cada gesto, cada palabra, y absolutamente todo ocurrió exactamente así como Mariana había predicho con aterradora precisión. Tati realmente no me miró más a los ojos ni una vez, siempre desviaba la mirada rápidamente y no habló más conmigo de forma natural, solo respuestas cortas y secas cuando era absolutamente necesario. Entonces, en ese momento tuve la certeza absoluta de que todo lo que Mariana había dicho era pura y comprobada verdad, no era invención, no era exageración.
Y lo peor de todo, lo que más me lastima, es que todo eso ocurrió hace no más de 2 meses, es demasiado reciente y todavía tengo que convivir, que conversar con ella en reuniones de familia y fingir convincentemente que no sé absolutamente nada, que estoy ingenua e ignorante. Pues así, no tengo certeza total de si ella sabe con certeza que lo sé o si apenas sospecha vagamente. Como no hice ningún escándalo, no grité, no acusé públicamente. Quizás ella esté aún en duda, insegura sobre cuánto descubrí. Y hasta hoy mismo, en este preciso momento, ella continúa intentando persistentemente hacernos daño de todas las formas creativas que puede pensar. Y así ya nos hizo perder mucho dinero inexplicablemente. Negocios que iban bien de repente fallaban, clientes desaparecían de la nada, oportunidades se cerraban misteriosamente. Y va haciendo ahí todas las maldades imaginables por las espaldas de forma cobarde, y al frente continúa sonriendo falsamente, abrazando, fingiendo que es familia amorosa. Y lo más aterrador es darse cuenta hasta dónde algunas personas están dispuestas a llegar para destruir la felicidad ajena. ¿Qué métodos oscuros y terribles están dispuestas a usar? Desde que descubrí todo esto, tomé providencias espirituales para protegerme, para proteger a mi familia, a mi hija inocente. Busqué ayuda espiritual, hice limpiezas, coloqué protecciones en la casa, uso amuletos, rezo diariamente. Y puedo decir que mejoré significativamente. Los dolores disminuyeron mucho, la tristeza se fue gradualmente. Volví a tener ganas de vivir, de levantarme de la cama, de cuidar de mi hija con alegría. Pero el trauma permanece, la desconfianza está plantada, la inocencia se perdió para siempre. Ahora entiendo perfectamente por qué la primera esposa de mi marido actuó de esa forma extraña, por qué huyó, por qué se aisló, por qué escondía a la hija. Ella también fue víctima de los mismos ataques espirituales, del mismo trabajo mal hecho, de la misma envidia destructiva. Y sin saber lo que estaba ocurriendo, sin tener acceso a alguien como Mariana para revelar la verdad, simplemente obedeció los impulsos que el hechizo ponía en su cabeza. Se fue, abandonó todo, destruyó su propia felicidad sin entender el porqué. Es aterrador pensar en cuántas familias fueron destruidas por esa mujer, cuántas vidas fueron arruinadas, cuánto sufrimiento fue causado por pura envidia, por pura maldad gratuita. Y ella continúa libre, continúa conviviendo normalmente, continúa siendo tratada como familia respetable. La injusticia de todo eso me quema el alma, pero sé que no puedo hacer nada concretamente sin pruebas materiales, sin evidencias que un tribunal aceptaría. Entonces guardo todo dentro de mí, finjo normalidad, protejo a mi familia de la mejor forma que puedo y confío en que la justicia divina eventualmente llegará, que cada uno cosecha lo que siembra, que nada quede impune para siempre. Comparto esta historia para alertar a otras personas, para que estén atentas a las señales, para que no ignoren síntomas extraños que aparecen de la nada, para que investiguen cuando la vida comienza a desmoronarse sin explicación lógica. No todo lo que nos ocurre es natural, no toda enfermedad es física, no toda depresión es química. A veces hay fuerzas espirituales actuando, hay trabajos siendo hechos, hay personas deseando activamente nuestra destrucción.
Y cuanto antes descubramos, antes podemos defendernos, protegernos, revertir el mal antes de que sea demasiado tarde. Que mi historia sirva de alerta, de lección, de ejemplo. Que nadie más necesite pasar por lo que pasé, sufrir lo que sufrí, perder lo que casi perdí. Y que Tati y todas las personas como ella, que usan conocimientos espirituales para el mal en lugar del bien, reciban eventualmente el castigo merecido, ya sea en esta vida o en la próxima. Y ahí el relato termina por aquí, con mi corazón aún dolorido pero agradecido por haber sobrevivido, por haber descubierto a tiempo, por tener aún a mi familia intacta. Un beso grande, Fernanda, y gracias por darme este espacio para desahogarme, para alertar, para compartir mi verdad. Yo que les agradezco que hayan confiado en contar su historia en nuestro canal. Bueno, gente, quiero agradecer a todos ustedes que se quedaron hasta el final de nuestro video. Y si también tienen un relato para ser contado aquí en nuestro canal, el correo está fijado debajo del video, es ahí donde los relatos deben ser enviados, ¿está bien? Un beso.